¿Cómo fue su infancia, Antanas? Colombia ha recibido muy pocas migraciones, digamos, ha sido un país más bien cerrado, pero con los lituanos que llegaron en 1949 y 1950, Colombia fue muy generosa, 600 lituanos entraron, la mayoría se quedaron en Bogotá. Y bueno, digamos, todo ese grupo de lituanos solicitó visas para Estados Unidos y a mis padres les llegó la visa en un momento donde ya habían echado raíces en Colombia y prefirieron seguir viviendo en Colombia. Entonces eso fue una primera decisión. Una segunda decisión era cuando muere mi padre a los 14 años, mi madre queda sola, trata de como reconstruir la vida como viuda y finalmente hacemos un intento fallido de migración a Australia, pero por un pelo hubiera podido terminar en ese otro rincón del mundo. El barrio en el que vivíamos era un barrio donde había bastantes judíos. El judío que vivía en el apartamento encima del nuestro, los sábados no podía prender o apagar luces por respeto al sábado. Claro, el Shabbat. El Shabbat. Y entonces él gritaba por la escalera, Carlos, Antanas, me decían Antonio en esa época, Antonio, por favor, vengan. Entonces nosotros le apagábamos el calentador, le encendíamos la luz. Entonces, bueno, en el cuarto piso vivió un experto en telecomunicaciones con 7 hijos, bayuno. Tenía una hija, entonces era la típica cultura machista, la familia cuidaba a la mujer como una joya, pero los hijos eran como ideologizados en dirección al coqueteo y al acoso prácticamente sexual hacia las muchachas. Entonces, bueno, ha sido muy curioso volverme a encontrar con estas personas 40 o 50 años más tarde. A los 3 años, Antanas ya leía. A los 6 ya fue al colegio y según tengo en mis notas, brillante. Era un chico brillante que se llevaba mejor con los profesores que con los alumnos. ¿Cuándo empieza este amor y esta pasión por la filosofía? Quizás con su madre y el arte o en el colegio. ¿Cuándo nace? Mi padre ingeniero y una especie de segundo padre que era un filólogo clásico. Entonces tenía, digamos, el idioma, las matemáticas y el arte como herramientas. Los tres me daban pistas. En unas vacaciones mi papá me compró el álgebra, primero la aritmética y luego el álgebra de Baldor. Y cada mañana me ponía ejercicios de modo que cuando terminaban esas vacaciones yo les llevaba a mis compañeros de curso por lo menos un año de ventaja. Entonces, bueno, lo otro es uno jugando ahí debajo de la mesa, oye a los adultos hablar y entonces el orgullo que sentían mis padres por el buen desempeño escolar expresado ante otra gente que uno conocía menos o que uno no conocía. Todo eso alimenta como las esperanzas, bueno, y las buenas notas. Yo era tal vez ecléctico, me gustaba todo, escribí obras de teatro. ¿A qué edad? A los 14, no, a los 15 años. Y Marta Traba, que fue una crítica de arte importante, le gustó esa obra que se llamaba Sobre Todo, pero también era bueno en el trabajo manual. Mi madre como escultora me invitó a que fuera su utilero. Estuve incluso acompañando la obra de ella hasta Ipiales y luego hasta Quito en una exposición en la Casa de la Cultura de la OEA aquí en Quito. Y bueno, después vine por esa obra. Mi madre siguió hasta la Tacunga, lo expuso en los molinos de Cotopaxi. Y bueno, las conversaciones con los indígenas fueron para ella muy como bellas, como reveladoras. Bueno, la primera vez que vine a Ecuador estuve en Otavalo. Uh-huh. Y me tocó ver esa escena dramática de una mujer que carga con su hombre en los hombros. Ah, claro, cuando después de 3 días de fiesta. Sí. Antanas, algo que también me llamó mucho la atención fue que usted fue acólito y a los 14 años quería ser cura. ¿Es así? Sí, pero... ¿Y qué pasó con el cura?
Ahí quedó. No, a mí el voto de castidad no me... Eso fue lo que le hizo pensar. Sí, yo alcancé a imaginarme escribiendo una carta al Papa diciendo dispénseme del voto de castidad. Y mi padre, incluso me habían concedido la beca para Roma, pero mi padre se atravesó literalmente en la puerta de la casa cuando vino a hablar con él un obispo y le dijo: mientras este hombre no cumpla su mayoría de edad, está... Pero en realidad no quería que sea cura. Él, bueno, no sé, un día tuvimos una discusión teológica con mi padre y yo me la tomé muy en serio, y él, en cambio, al puro final de la conversación dijo: bueno, un día de estos vamos a poder discutir en serio. Yo acababa de discutir en serio, entonces me sentí un poco frustrado, pero mi padre era un hombre de una voluntad infinita. Aprendió inglés solo con libros. Usted se va formando como un hombre filósofo, luego decide ser catedrático y luego viene el político. ¿Cómo fusiona estas tres artes? ¿Se puede hacer política educando o se puede educar haciendo política? Cuando salí de la rectoría, pues varias personas de muy distinto origen y de muy distinta perspectiva política me dijeron: digamos, la actitud de la gente es tan positiva con usted que a usted le va a tocar hacer política. Y yo me acuerdo en unas vacaciones cortas que tomé en la playa, como sopesando la cosa, como si valía la pena meterme en política. Y en algún momento entendí que podría tener la oportunidad de una especie de macroaula, digamos, para un educador tener 6 millones de alumnos. Wow. Eso es muy rico, eso es, digamos, la realización de un sueño. El estar en actitud de aprender y de enseñar me va a permitir distinguirme de los políticos comunes. Entonces, a ratos, pues ellos mismos me decían, algunos políticos me decían: no nos humille, porque, digamos, ellos vivían repartiendo puestos o buscando contratos, y yo paré eso en seco. Y entonces los concejales decían: no nos refrieguen la cara que usted pudo hacer su carrera política vía, pues, profesor, vicerrector, rector. Uh-huh. Entonces, pues me pedían que no les refregara eso en la cara. Tiene frases como: cuando se terminan las palabras queda el arte. Y ha tratado de llevar a educación sensibilizando a las personas con ciertos actos simbólicos, que también en mis notas dice que mucha gente pues tenía que a su alrededor traducirle un poco esos simbolismos. ¿Cómo fue esa experiencia de ser un político que decidió tomar otro tipo de comunicación con la gente? Por ejemplo, a los artistas en la universidad yo les exigía que no bastaba con hacer una buena obra de arte, no, había que escribir un buen texto explicando cómo se había gestado la obra de arte y por qué funcionaba lo que en esa obra de arte funcionaba. Entonces los artistas, digamos, justo en el momento en que soy nombrado rector, estaba la discusión con la Facultad de Artes. Entonces, digamos, en el primer encuentro fui drástico diciendo: aquí tienen que escribir las razones por las cuales lo que hacen funciona. Ellos me dijeron en la primera conferencia, dijeron: no señor, a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Y los antropólogos también me jalaron las orejas diciendo: hay culturas que llegan muy lejos, digamos, sin tener la escritura, y usted está enfatizando demasiado la importancia de la escritura. Antanas, ha sido difícil, no ser el político catedrático, persona pública tradicional en una sociedad conservadora. Pues es raro, pero pude sobrevivir, digamos, al intento. Creo que el desprecio por la política es costosísimo para las sociedades, porque hay gente que toma decisiones
que inciden en la vida de mucha gente, termina siendo seleccionada de manera no muy adecuada. Como los malos políticos juegan a envenenar el agua donde se hace la política para quedarse ellos como dueños y señores de ese territorio. Entonces, casi que entre más asco le tenga la gente a la política, mejor para ellos. Bueno, eso tiene excepciones y afortunadamente las sociedades a veces claramente toman partido por el gobernante serio, el gobernante comprometido. Y bueno, mi experiencia es además que la gente colabora mucho si uno sabe cómo pedirle que colabore. Pues yo muchas veces he dicho, el guache soy yo, o sea, el que se equivocó soy yo, el que introdujo desconfianza. Eso es una paradoja en mi vida. Yo, por los libros que he leído, entiendo que la confianza es la variable clave. En los cargos políticos que tuvo, ¿qué cosas que usted haya sembrado hoy las ve cosechadas y son de verdad que usted dice, lo hice bien? Quedó eso en el inconsciente colectivo. Bueno, hay algo que se resume en la frase: a ver, ¿cómo lo digo? Vamos a ponerlo en orden y ya, y Sí. lo comentamos. Sí. ¿Qué podría ser eso? Bueno, hay una frase que es construir sobre lo construido, que apunta a criticar, digamos, a quienes hacen después de un gobierno rancho aparte y cogen en otra dirección. Pues, muchos políticos colombianos hablan de construir sobre lo construido. Ahora, lo otro es recursos públicos, recursos sagrados. Es parto de la pregunta de si es más grave robar al Estado o robar al particular. Paso por un análisis que lleva a reconocer que es más grave robarle al Estado, porque la inversión pública tiene fines moralmente superiores. Si la plata produjera más bien, la plata de los impuestos, sirviera mejor manejada por el privado, pues no deberíamos cobrarle impuestos y dejar el privado. Entonces, con los impuestos se hace mucho bien, y robar de esa vaca común tan difícilmente construida, pues es grave. Espero que haya disfrutado tanto como he disfrutado yo escuchándolo, y supongo que la audiencia. Ha sido un placer tenerlo en nuestro país y que se repita. Muchas gracias, con gusto.